El popular payaso Triquitraca ahora se lanza a la arena política. El animador de fiestas infantiles aspira a convertirse en concejal municipal de Asunción. Hola mis queridos amiguitos, ¿cómo están? Luego de dedicarse íntegramente a llevar felicidad a los más pequeños durante 40 años, Darío José Díaz, más conocido como Triquitraca, sueña con ocupar una banca en la Junta Municipal de Asunción. Como candidato número 1 del movimiento que postula a Oscar Tuma para la intendencia, busca aplicar en la capital programas que redunden en beneficio de los niños, los ancianos y el medio ambiente, motivo que, según explica, lo llevó a tomar la decisión de incursionar en la política. Las áreas verdes, todo lo que es plaza, lugares públicos, incentivar todo lo que son los buenos hábitos, sobre todo la alegría, el arte. Van a trabajar varios maestros que van a ser dibujantes, artistas plásticos, de todo tipo de artistas que van a estar colaborando para nuestro proyecto. Pero la vida de Darío José Díaz no es ninguna payasada. Alumno del 4º año de la carrera de Derecho, combina su actividad como animador de fiestas con sus labores en los pasillos del Palacio de Justicia, donde es asistente del Juzgado de Ejecución Penal número 1. De momento, ya realiza su primera promesa electoral. Y si llego a subir a la concejalía, que voy a subir, estoy convencido, el primero y el segundo sueldo lo voy a estar obsequiando a los niños. No para prebendar ni para hacer populismo de dar esto, aquello y lo otro, sino para hacer algo en cuanto a lo que es el arte. Su ingreso a la Junta Municipal ya dependerá de la preferencia que se demuestra en las urnas, en unas elecciones que ya se caracterizan por la variedad de ámbitos de los que proceden los candidatos.